En el fútbol hay entradas que van más allá del juego limpio, patadas desmedidas, golpes inesperados y faltas brutales que dejaron a todos sin palabras. Prepárate para ver lo más intenso. Dani Carvajal empujó con bastante fuerza a Jack Grealish, quien terminó en el suelo y se estampó contra las vallas publicitarias del estadio Santiago Bernabéu. Esto no fue bien recibido por el atacante inglés, quien le dio un manotazo para expresar su molestia. Tras esto, Dani Carvajal se tiró al suelo exagerando la acción y esperando que el árbitro sancionara a Jack Grealish. Roberts perdió la compostura a los 5 minutos cuando salió a despejar la pelota, cuando Mateta encaraba la portería. El meta del Millwall dio una patada en la cara al jugador del Crystal Palace y aunque el árbitro Michael Oliver no vio nada punible en la jugada, el VAR actuó para que revisara la jugada. Oliver no dudó ante el monitor y expulsó con roja directa a Robert. El goleador francés del Crystal Palace tuvo que ser ingresado en el hospital. Cristiano Ronaldo se rompió la nariz durante un partido de la UEFA Nations League entre Portugal y República Checa en 2022. El delantero portugués saltó por la pelota al mismo tiempo que el guardameta checo Thomas Buckley, quien terminó dándole un fuerte golpe en la cara a Ronaldo. El incidente ocurrió alrededor del minuto 12 del partido que se disputó en Praga. El portero italiano Gianluigi Donnarumma cometió una infracción en el duelo que se disputaba en el Stade Ocean entre Le Havre y Paris Saint-Germain. Unos meses más tarde le ocurrió algo similar. Sufrió un traumatismo facial con múltiples heridas, según el primer diagnóstico de los servicios médicos del club, tras ser golpeado con un terrible planchazo en la cara por parte de Wilfried Singo en el partido disputado contra el Mónaco. Los Blues marcaron siempre el pulso del partido, que se descantó por un penal. La falta que originó la pena máxima resultó de una tremenda patada que Konstantinos Mavropanos le dio en la cabeza a Antoine Griezmann. Jugó el resto del cotejo con un vendaje y que le valió apenas una amonestación de parte del árbitro español Antonio Mateu Laoz. El Haaland tiene una altura increíble y sabe manejar sus piernas, pero no tan bien como para evitar golpear a Anderson en la cabeza. El rival cayó en el césped tomándose la nuca tras el fuerte encontronazo con el noruego. Después de una jugada aérea, Aidara del RB Leipzig intentó cabecear, pero terminó recibiendo una patada en la cara de Boniface cuando intentaba hacer una chilena. Durante la jugada, el delantero del Leverkusen fue amonestado. Por suerte, el jugador de Leipzig pudo volver al campo de juego y continuar jugando el resto del partido sin inconvenientes. En el minuto 35, el extremo del Real Madrid, presionando al portero Gregor Kobel, intentó quitarle el balón con una entrada deslizante, pero solo derribó al suizo. El entrenador Terzic saltó de la banca pidiendo una tarjeta contra Vinicius. El árbitro Slavko Mincic amonestó al brasileño a pesar de que este alegaba que no le había tocado. La escocesa Hampton recibió una tarjeta roja directa por una falta alta sobre la centrocampista galesa Hayley Ladles antes de que el disparo de Raquel Daly pusiera al Villa en ventaja. La número 20 no podía creer que había sido expulsada, pero ante tamaña jugada peligrosa no le quedó más remedio que marcharse del campo de juego hacia el vestuario antes de tiempo. Matthijs de Ligt se llevó los reflectores al terminar ensangrentado tras un choque con un rival y finalmente se pudo contener la hemorragia y de Ligt se mantuvo en el campo sin mayores problemas. En la disputa de un balón largo, Marco Iacobelli se impactó con un planchazo sobre Austin Bouzat. La acción, calificada como falta violenta por el Tribunal de Disciplina, le valió la tarjeta roja directa y generó fuertes críticas por la imprudencia de la jugada. El Tribunal de Faltas lo castigó con 4 fechas de suspensión. Guti Romero cortó el avance de Sandro Tonelli con una dura falta que el árbitro Sandro Scharer consideró que era solamente para tarjeta amarilla. El argentino fue muy fuerte abajo y terminó siendo amonestado en el arranque del segundo tiempo en Italia. Un choque en el aire de cabeza con hombro con el austriaco Kevin Danso dejó a Mbappé tendido en el campo, la nariz ensangrentada e inflamada cerca del final del partido del grupo D en la Düsseldorf Arena. El delantero quiso seguir jugando pero volvió a desplomarse y se llevó la mano al rostro provocando la rechifla de los hinchas de Austria, que creyeron que buscaba hacer perder el tiempo. Momentos de extrema tensión se vivieron sobre el final del partido entre Manchester City y Arsenal cuando Ederson salió a cortar un pase largo y chocó de frente con su compañero Eric García, quien tuvo que ser retirado en camilla con cuello ortopédico y una máscara de oxígeno. El defensor español fue trasladado por los servicios de salud para ser revisado con más detenimiento fuera del campo. Kiefer Moore resbaló mientras disputaba el balón con Kaglar Moore con sus botas. El árbitro noruego consideró que era parte de la jugada y decidió no mostrarle tarjeta amarilla. Soyuncu pidió disculpas sinceras y abrazó a Moore. Afortunadamente, el delantero galés pudo seguir jugando tras recibir atención médica. Una fuerte entrada del surcoreano Heung-min Son provocó una fractura de tobillo derecho al portugués Andrés Gómez en el transcurso del duelo entre el Everton y el Tottenham. El coreano Son fue expulsado con tarjeta roja directa y se lo veía claramente afectado por la brutalidad de la falta que cometió y lamentablemente el daño ya estaba hecho. Ya el Madhu del Niza, jugador del Niza, fue expulsado del cabo tras recibir una tarjeta roja directa por parte del árbitro en el minuto 38 del encuentro. La expulsión se produjo debido a una falta grave cometida por Nandog, dejando a su equipo con 10 jugadores durante el resto del partido. El rival fue lastimado y no pudo evitar salir entre lágrimas aunque trataba de ocultarlo. Se desató una pelea por un balón elevado cerca de la línea de banda. Gabriel Martinelli se posicionó de tal manera que el saltador Jan Bednarek rebotó en él y cayó muy peligrosamente. El polaco no pudo levantarse del terreno de juego durante mucho tiempo y fue necesaria la intervención de los servicios médicos. Matías Ramírez atacaba por el sector izquierdo por Godoy Cruz y terminó en el piso después de un golpe que recibió de Cacique Medina. El árbitro Pablo Chavarría no dudó en sacarle la roja al entrenador de Vélez. ¡Insólito! Así no. Phil Foden quiso detener a Armando Broja de esta manera muy peculiar. Yo creo que así no se detiene el avance del rival, pero como no juego en el Manchester City, mejor no opino. El referee parece pensar igual que yo y por eso lo amonestó. Tampoco creo que Lauren sepa cómo quitarle el balón a sus rivales. Si no, pregúntenle a Charanga, que recibió esta dura infracción a la altura de los tobillos y de espalda. La jugadora del Orlando no podía creer la amonestación del referee, la cual era la segunda de ese partido y por eso recibió la roja. La falta fue tan clara como la pelada de este barba roja. Las duchas y calmarse, señorita. El escocés James McArthur del Crystal Palace fue a buscar la pelota del área rival y se preparó para darle de aire, pero en el camino apareció Bukayo Saka para despejar. El atacante tuvo
tuvo tiempo de recoger la pierna y evitar el golpe, pero siguió de largo y le dio de lleno en el gemelo del apoyo de Saka. Increíblemente, solo fue amarilla. El turco Kenan estuvo un poco exagerado en este duelo aéreo y se llevó puesto a Roberts. El jugador quedó tendido en el suelo tras ese topetazo volador. A Kenan parecía no importarle lo que le sucedió a su rival y lo miraba sin arrepentimiento por lo hecho. Luis Díaz y Justin Kluivert fueron a la disputa del balón y el futbolista neerlandés acabó dando un planchazo directo a la pierna derecha del jugador estrella de la selección Colombia. Pese a las protestas de Jürgen Klopp, el juez central dejó correr el juego y la acción no fue revisada por el VAR. En la disputa de un balón aéreo, el futbolista turco Merin Demiral le dio un rodillazo a Hamann en la cara durante una intensa disputa por el balón en el aire. El árbitro, tras observar la gravedad de la falta, no dudó en mostrar la tarjeta roja de Demiral, expulsándolo del partido. Gibbs White fue expulsado por el árbitro Rob Jones en el minuto 83 del empate 2-2 de Nottingham Forest contra el Brighton and Hove Albion. Ya había visto la tarjeta amarilla por una falta de Georgino Rutter y fue expulsado por doble amonestación al entrar bruscamente a Joe Pedro. El centrocampista del AC Milan, Tijani Reijers, fue víctima de una brutal entrada por parte de Rafael Onyedika del club Brujas. Durante su partido en la fase de grupos de la Champions League, Onyedika pisoteó a Reijers durante un duelo por el balón. El VAR llamó al árbitro para revisar el incidente y después decidió mostrarle a Onyedika una tarjeta roja directa. Esta jugadora sabía que no podía ganar en velocidad a su rival, por lo que la esperó y la confrontó con ese topetazo. Claramente fue una infracción, o al menos así lo vio el referee, ya que no dudó a la hora de llevar las manos al bolsillo para mostrarle la roja directa. En la repetición se puede apreciar con más claridad la falta de intención por disputar el balón. Uno de los ataques colombiano estaba a punto de convertirse en un contragolpe de su rival, por lo que Zúñiga decidió cometer una falta para evitar el tercer tanto del conjunto local. Aunque la infracción no fue táctica, el colombiano le propinó un golpe con su rodilla derecha en la parte inferior de la espalda de Neymar. Al final, el astro brasileño debió salir en camilla del campo de juego. Tosin estaba decidido a dejar pasar la pelota al jugador, pero nunca ambos. Por eso tomó a su rival de esta forma, casi como si fuera una garra de lucha libre, y lo derribó. Ambos jugadores terminaron en el césped, pero el referee, que tenía una posición ideal, vio toda la jugada y decidió molestar al jugador del Chelsea, por más que algunos creían que debía haberlo expulsado. Docena quiso hacerse el distraído y a la pasada le dio un cachetazo a Yacine Abli, pero con lo que no contaba Docena era que el referee lo había visto todo y decidió expulsarlo directamente. El número 13 no quería asumir responsabilidades, pero solo al ver cómo quedó la cara de Adli podemos darle la derecha al juez de campo por su decisión. Licha Martínez sometió una falta sobre Dominic Szoboszlai en el mediocampo, lo taló de espaldas. El árbitro del encuentro, Anthony Taylor, no dudó en sacarle la tarjeta amarilla al marcador central de la escaloneta. Cuando Martínez regresaba a su posición, Van Dijk se acercó rápidamente al lugar de la infracción y le gritó: "Ven y prueba eso conmigo", mientras gesticulaba intensamente. Adames no tuvo compasión contra Thorpe y le dejó en el suelo tras un violento choque. Fue tan duro el golpe que tuvo que ingresar a la asistencia médica para controlar que todo esté bien en la jugadora lastimada. Abdul Karim, con un arranque de ira, cometió una dura falta sobre Parrot. La entrada fue tan violenta que dejó a Parrot tendido en el suelo, retorciéndose de dolor. El árbitro, que seguía de cerca la jugada, no dudó en señalar la falta y amonestar a Abdul Karim. En una entrada imprudente y peligrosa, Fabinho lanza un codazo brutal contra Son Heung-min, dejándolo tendido en el suelo. El impacto es tan fuerte que Son Heung-min queda visiblemente afectado, necesitando atención médica inmediata. ¿Conoces el sándwich europeo? Pues yo tampoco, pero aquí vemos como Kane es víctima de un sándwichito de topetazos a mano de los jugadores del Barcelona. Harry tuvo que aguantar la presión de Lewandowski y compañía cuando fue a pelear por ese balón en el aire. Recién empezaba uno de los encuentros más fascinantes de la élite inglesa, cuando Casemiro le entró con alma, corazón y vida a Alexis McAllister. El brasileño le sacó gratis y el argentino quedó tendido un buen rato en el césped. Por suerte pudo levantarse y continuar el partido, aunque un poco adolorido. En la Liga de Portugal también existen jugadores tan o más violentos que Casemiro. Miren nada más este brutal entrada, por poco no quiebra el tobillo del rival. El referee lo vio todo en primera fila, por eso no dudó en pitar la falta y mandar a este futbolista a las duchas tempranamente para que recapacite sobre lo que acababa de hacer. Juzgó correctamente. El marroquí Sofiane Ambarat frenó un seco potente avance del delantero Kylian Mbappé con una dura barrida. No obstante, el árbitro César Ramos indicó que el juego debía continuar sin sancionar falta por la acción. Aquí hay otro contacto inmediato, el de Romagnoli a Kalulu. La falta fue tan clara que el colegiado no tuvo dudas sobre su decisión y por eso le mostró la tarjeta roja al 13 amarillo y lo mandó a las duchas prematuramente para que se le quite. Un rebote dejó la pelota merodeándole media luna y Marcos Senesi fue el primero en ir a buscarla. A pocos metros del balón, el defensor argentino se patinó y embistió la pierna del futbolista neerlandés Donny van de Beek, que cayó al césped con gritos de dolor. Los fanáticos de los Red Devils aplaudieron a Van de Beek mientras se retiraba por sus propios medios del campo de juego mientras conversaba con dos integrantes del cuerpo médico. El defensor del Udinense, Isaac Touré, fue expulsado del partido luego de estar tan solo 120 segundos en la cancha. El árbitro le mostró la tarjeta roja directa por conducta violenta al propinarle un codazo en el rostro a Alessandro Zanoli del Genoa. Algunos futbolistas no quieren dar por perdido ningún balón, no les importa si eso significa pasar por encima del rival, tocarle sus partes, pisarlos o meterles trabas entre sus piernas. Ese es el caso de Ramírez y de Rocha, que lo dieron todo en esta disputa de balón. Al final, el que salió perdiendo no solo la pelota, sino que también su estadía en la cancha fue Rocha, que vio la roja y tuvo que marcharse del césped. La expulsión del Bartesagui por una dura falta es un duro golpe para Milán, que debió afrontar el resto del partido con un jugador menos y realizar ajustes tácticos para compensar la pérdida. Esta expulsión, aunque dolorosa para los hinchas del Milán, fue bien sancionada por la gravedad de la entrada. A los 57 minutos, durante una jugada de peligro de los Reds, Joachim Andersen comenzó a molestar al jugador uruguayo y lo empujó. Al instante, el delantero de la escuadra dirigida por Jürgen Klopp le metió un cabezazo. Sí, como lo oíste, un cabezazo. El futbolista del Crystal Palace cayó al césped y el árbitro vio la acción. Al instante sacó la tarjeta roja a Darwin Núñez. El jugador intenta excusarse ante el árbitro, pero fue en vano. Bien expulsado, señor juez.
Milutin Osmajic del Preston de Inglaterra le aplicó un mordisco a Wembeck del Blackburn durante el partido por la Championship. Belga tiró un manotazo a un rival que fue el episodio que provocó la reacción de Osmajic, futbolista montenegrino, pero no se puede entender la no expulsión de Osmajic, que cometió la inaceptable agresión por la espalda. No olvidará a Kaká el 20 de junio de 2010, el marfileño Keita simuló una agresión de Kaká que no existió y engañó al colegiado. El Kaká fue expulsado por primera vez con Brasil y de forma injusta. Partido para el olvido para Haaland. Primero se desespera tras el gol de Brighton, grita más fuerte que verdulero en feria. Frustrado por una nueva derrota de los Citizen en Premier League, el delantero noruego se ganó una amarilla luego de enfrentar a Jan-Paul Van Hecke, zaguero de los Seagulls. Alex Song, titular con Camerún ante la Croacia de Rakitic en el Mundial 2014, fue expulsado en el minuto 39 del partido por agresión a Mandzukic con 0-1 en el marcador. Song se excedió en su intento de frenar a Mandzukic y a su selección con 10 jugadores. Fellaini incluso tomó una mirada a escondidas para ver si el árbitro Mark Halsley miraba antes de plantar un descarado cabezazo en un tiro de esquina, pero no terminó allí. Mientras giraba un codo y volteaba su cabeza, golpeó con su mano el rostro de este pobre defensor. Este Fellaini es todo un loquillo. Corría el minuto 94 cuando el árbitro cobró penal contra el Manchester United. Garnacho aprovechó cuando nadie lo veía para malograr el punto de penal. Ya en la definición de la pena máxima, su rival pateó sin obstáculos al parecer, pero Nan estuvo allí presente para bajarle la persiana al arco del Manchester United y festejar de esta manera desaforada. Haaland y Goretzka están involucrados en un intercambio y los fans creen que saben lo que ha pasado. Goretzka acusa de maloliente a Haaland, que se tocó el estómago para hacerle saber que no lo está haciendo intencionalmente. El defensor del United, Evans, y el delantero del Newcastle, Cissé, se descontrolaron. Evans pareció lanzar escupitajos a Cissé cuando el internacional senegalés se levantó del césped después de que la pareja se enfrentara al balón sin gol. Cissé se estiró para agarrar a su rival en respuesta y pareció apuntar la saliva de nuevo en la dirección de Evans. En un partido de repechaje para el Mundial de Sudáfrica 2010 entre Francia e Irlanda, cuando el marcador anunciaba el minuto 103 de la prórroga, Florent Malouda puso un mal centro al área para Thierry Henry, que se valió de su mano para asistir a un William Gallas que anotó un placer. El colegiado sueco Martin Hansson no vio nada insólito. Era córner para Suecia desde la izquierda, pero antes de que lo haga efectivo Svanberg, se armó un tumulto en medio del área chica española. En el piso quedaron Zlatan y Azpilicueta, con el defensor muy dolorido y el delantero de 1,95 m acusado algo. El delantero sueco tuvo una fuerte agresión sobre la espalda de Azpilicueta, pero se las arregló para que ni el VAR se diera cuenta. El jugador del West Ham, Arthur Masuaku, extremo Hammer, tras un choque escupió al jugador del Wickham, Nick Powell. Inmediatamente fue expulsado por tarjeta roja directa en el minuto 49 de la derrota ante el Wickham por 2-0 en la cuarta ronda del FA Cup. Esto no se hace, muchachón. Sterling entró al área del Shakhtar Donetsk y en su afán por darle la pelota le pegó al piso y se cayó, solito sin que nadie lo tocara, pero el árbitro entendió que el 22 del equipo rival lo tocó y cobró un penal insólito. Poco le importó a Gabriel Jesús para clavar el 2-0 del equipo de Pep Guardiola. Tras el encontronazo en el área de Diego Costa con el defensa Bruno Martins Indi, después de que el árbitro del partido advirtiera a los jugadores que competían por el espacio dentro del área, la cámara de transmisión se centró en Bruno, que fijó su mirada al delantero español Diego Costa. Creo que estaba a punto de transformarse en Saiyajin. El defensa brasileño cayó al césped luego de recibir una patada por parte de su compatriota Rafael. Sin embargo, las cámaras inglesas captaron el preciso momento en que el jugador de los Blues fingió un fuerte dolor y segundos después sonrió. Mientras David Luiz simulaba un fuerte dolor, el árbitro expulsó al jugador de los Diablos Rojos a los 89 minutotes. Al centrocampista holandés del Bayern Múnich, Mark Van Bommel, se le salió la cadena. En el tiempo de descuento, el jugador recibió una amarilla y reaccionó aplaudiendo al árbitro, lo que terminó por valerle otra amonestación. Cuando el colegiado se dio la vuelta, le dirigió un corte de mangas. El árbitro no se lo dejó pasar y se fue directito a la ducha. El meta alemán y Neal Maupay disputaron un balón en la primera mitad. Tras chocar, Bernd Leno cayó mal y se fue en camilla, acusando a Maupay de su lesión. Con el encuentro acabado, el francés Matteo Guendouzi tiró la mano al cuello del delantero del conjunto sureño, formando una tangana final en la que el centrocampista culpó a este de la lesión de Bernard Leo, pero Guendouzi se pasó el encuentro insultando y riéndose de los jugadores del Brighton. El marcador iba 1-1 en ese momento, cuando Thuram se le sale la cadena y de buenas a primeras soltó un escupitajo en la cara de su rival del Hoffenheim. El árbitro Frank Wilgeborg envió una señal para consultar el VAR y tras confirmar la acción mostró al jugador francés la tarjetota roja. Suárez, los dientes son para la comida, no para morder a tu rival. El delantero de la selección uruguaya aplicó un mordisco al jugador del PSV Eindhoven Otman Bakal por la Eredivisie holandesa. Suárez, usted no aprende, ¿verdad? El delantero luchó con el defensor del Chelsea y luego hundió sus dientes en el brazo del serbio. El incidente no fue visto por el árbitro Kevin Fry, quien restó importancia a las iracundas protestas de Ivanovic. No hay dos sin tres. En la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 se vieron las caras Uruguay e Italia. Todo iba bien hasta que Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini en medio de un ataque de la selección charrúa. El uruguayo fue expulsado de la Copa del Mundo y suspendido por 9 partidos con Uruguay. Para mí que así no se marca un delantero, pero como no soy defensor, pues no opino. Terrible rodillazo de John Terry que le propinó el delantero del Barcelona, Alexis Sánchez. Momento verdaderamente surrealista el que protagonizaron Fellaini y
Guendouzi en el intenso United Arsenal. El centrocampista Red Devil, para frenar el avance de Guendouzi, le tiró del pelo. Esta actuación digna de una película de Hollywood. Hablamos de la de Busquets en un Barça-Inter de semifinales de Champions. El mediocentro cayó en el césped después de que Mota pusiese su mano en la cara. Las cámaras de televisión captaron el teatro del jugador azulgrana, que con disimulo abrió los dedos para cerciorarse de debía seguir actuando hasta que el italo brasileño viese la cartulina roja que dejó a los de Mourinho con uno menos. Al parecer a Steven Berghuis del Feyenoord no le gustó para nada lo que le decían desde la tribuna del Ajax, por lo que patea al esférico violentamente a los simpatizantes, que enloquecieron contra el jugador. El juez no duda y le saca tarjeta amarilla. Cristiano Ronaldo pierde el control cuando iban 29 minutos de juego en el partido entre Valencia y Juventus. Cuando el colombiano cae al piso, se ve cuando CR7 con su mano intenta alar el cabello del defensor, que de inmediato reacciona. Posteriormente viene la decisión del juez, que fue la expulsión de CR7, que salió del campo llorando tras ser expulsado por primera vez en el torneo europeo. En el mismo encuentro, el bosnio Miralem Pjanic, luego de convertir el penal con un derechazo inatajable, sorprende a todos y toma del agua de la botella del arquero neto. Además, le arroja agua de su propia botella. ¡Insólito! El sueco Zlatan Ibrahimovic fue sorprendido con un beso durante el partido que Paris Saint-Germain ganó 3-0 a Niza por la Liga de Francia. El defensor argentino Renato Chivelli se le ocurrió meterle un beso en el cuello para provocar al delantero, que reaccionó con un empujón, luego de superar la sorpresa por lo que acababa de pasar una marca cariñosa. La batalla entre Haaland y Godfrey quedó evidenciada en un par de acciones donde el defensor del Everton le plantó cara y evitó que el jugador concluyera algunas de las acciones de peligro en gol. Sobreexcitado durante toda la primera parte, convirtió casi cada acción en una cruzada personal. Contra el central del Everton, cada acción ganada la celebraba en su carota. Douglas Costa y un día de furia fue un partido de furia en el que vivió el futbolista de la Juventus, que tuvo 3 encontronazos con Federico Di Francesco antes de irse expulsado, precisamente por escupir a este mismo rival. Pasó de todo antes de la tarjeta roja: cabezazos, patadas y hasta codazos. El escupitajo fue al cabo la gota que rebasó el vaso. Ayudado por el VAR, el árbitro del partido decidió expulsarlo. La reacción del delantero italiano al 1-0 de Varela ha sido foco de bromas en redes sociales. De retorcerse de dolor en el área, paso de un segundo para otro a correr como uno más en la celebración italiana del 1-0. Sí, señores, los milagros existen. Didier Drogba se volvió completamente loco. Después de una jugada aislada, choca con el arquero holandés. El defensor de los Países Bajos le recrimina la acción, discuten un poco y de la nada le tira un manotazo a las partes bajas del defensor. ¡Increíble! Vinicius Jr. dejó ver que no solo es foco de ataque, sino que también victimario. Luego de un feo gesto con Joshua Kimmich, Vini Jr. dejó caer hasta en 2 ocasiones un balón entregado por el mediocampista alemán de 29 años de edad, y lejos de ser cortés, quiso apurar las acciones del partido. Al final debió ser Luka Modric quien recogiera el balón para un cobro de esquina, pero no sin que el brasileño dejara una mala imagen. El delantero de Inter no contuvo su bronca tras recibir un golpe, y a los 37 minutos del primer tiempo le asestó un cabezazo a Boscan César. El equipo camerunés cayó ante Chievo por 2-1, pero el partido estuvo marcado por esta insólita acción. El meta decidió hacer uso de este truco para tener ventaja en un penalti. Disimuladamente, Hitz destrozó con las botas al césped del punto de penalti antes de que se tirase la pena máxima. Modeste falló el penalti y además se resbaló cayendo al suelo. La triquiñuela le sirvió al Augsburgo para ganar el partido. Faltas, patadas, pisotones de manos, partido picante entre el Chelsea contra Tottenham. Al final del partido, Cesc Fábregas perdió los papeles al término del Chelsea-Tottenham, insultando y provocando de muy malas formas a varios de los integrantes del equipo de Mauricio Pochettino. Cesc estaba profiriendo amenazas en inglés y castellano, estas últimas al parecer dirigidas a Eric Lamela, al que le acusó de pisarle la mano durante el encuentro. El fisioterapeuta Manuel Ribeiro increpó airadamente a varios contrincantes para defender a Diego Costa, que a lo largo del partido tuvo sus más y sus menos con Dembélé, que le metió un dedo en el ojo y al final se encaró con el meta suplente del Tottenham. Lauren James se salió de control. En las imágenes se pudo ver el momento en cuestión. Las inglesas atacaban por la banda derecha con un balón largo que quedó en los pies de James. La londinense empezó a avanzar, pero se topó con la nigeriana, que le quitó el balón limpiamente al estar bien parada. La pelota quedó en juego, ambas jugadoras cayeron sobre el césped y la británica fue la primera en levantarse. Jude Bellingham sufrió una falta durísima que hizo enfadar a Ancelotti y debió suponer la tarjeta amarilla para Rubén Díaz, pero Letsequier se la perdonó. Una cartulina que iba con premio en caso de mostrarse, ya que le haría perderse el partido de vuelta en el Etihad Stadium. Por eso protestaba tanto Jude, pero el inglés no se quedó quieto y en la primera oportunidad que tuvo le entró con fuerza al portugués en un ojo por ojo, en donde salió beneficiado el jugador del Manchester City, ya que el referee terminó mostrándole la tarjeta amarilla al 5 de la Casa Blanca. Al parecer, Rubén se salió con la suya. Neymar vio amarilla a los 15 minutos del segundo tiempo tras un manotazo a Adrien Thomasson, que él estaba marcando en el partido del PSG ante el Racing de Estrasburgo. Literalmente un minuto y medio después, Ney recibió un pase filtrado de Mbappé entrando al área, la punteó y se dejó caer al sentir la marca del defensor Alexander Hiku, que ni lo tocó. El juez entendió que hubo simulación y no dudó en mostrarle la segunda amarilla y mandarlo a las duchas, lugar a donde se fue cabizbajo mientras sus compañeros protestaban al referee. A estos muchachos les encanta quitar balones, o al menos eso me imagino por su festejo acalorado, pero al que deberían decirle que le baje es a Porteous, ya que casi quiebra a Gundogan al llegarle de esta malintencionada forma a Gundogan. El referee hizo su trabajo y le mostró la cartulina roja que lo llevaba directo a las duchas. Noni Madueke recibió una falta dentro del área sancionada por el árbitro Paul Tierney. Entonces el extremo neerlandés tomó la pelota para tirarlo. Allí llegó Nico Jackson a pelear su derecho de chutar, queriendo conseguir su segundo gol en el partido, que para entonces iba 4-0, gracias al tanto del senegalés y otros 3 de Palmer. Justamente el mediapunta inglés también acudió a la pelea, aunque con poco ánimo de conciliación. Finalmente Conor Gallagher, capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer, para fortuna del Chelsea. Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido. Rodrigo Betancourt, que estaba amonestado, fue reemplazado por Dejan Kulusevski
Kulusevski, al futbolista de la selección uruguaya, no le gustó para nada la determinación de su DT y explotó en el banco de suplentes. El ex Boca se mostró enfurecido y se desquitó con su banca, a la que dio una serie de patadas mientras el partido continuaba. Si quieres evitar recibir una de estas faltas, suscríbete a este canal ahora mismo y quédate viendo estos épicos momentos entre jugadores y fans.